Hola, soy Yasmin González, soy autista y hace 5 años llegó la palabra autismo a mi vida. Fue cuando diagnosticaron a mi hijo tenía 7, iba a cumplir casi 8 años ya. Y bueno, nos pedían un diagnóstico en las escuelas principalmente porque yo entendía perfectamente lo que le pasaba a mi hijo, las crisis que tenía y sabía cómo controlarlo. En casa yo no tenía ningún problema con él, sino más bien allá afuera. Allá afuera me exigían una etiqueta porque decían que era raro. Yo lo que sabía era que mi hijo tenía un trastorno del desarrollo. Me daba cuenta que no iba al mismo ritmo que los demás. Y también que tenía un retraso psicomotriz grave. Pero de ahí en fuera yo no sabía que esto entraba dentro de un diagnóstico llamado autismo, dentro de una etiqueta. Y no entendía tampoco por qué en las escuelas a fuerzas me pedían una etiqueta para poderle enseñar. Mm, Eso para mí era como, ¿por qué? Si él se aprende. Y yo entendía perfectamente cómo él aprendía. Yo entendía por qué tenía crisis sensoriales, sin saber que eran crisis sensoriales. Yo sabía que él tenía hipersensibilidad auditiva y táctil, pero no sabía que así se llamaba. O sea, yo sabía que le lastimaba la ropa, yo sabía que le lastimaban algunos sonidos, pero yo no sabía cómo se llamaba, cómo se nombraba. Porque pues yo también tengo hipersensibilidad táctil, pero yo tampoco sabía que de esa manera se nombraba, ¿no? Me molestan mucho ciertas texturas de la ropa, las etiquetas. Entonces, bueno, sí fue todo un descubrimiento para mí y a raíz del diagnóstico, pues sí fue como poder entender qué era lo que estaba pasando. Eh, pero pues al seguir investigando yo también me di cuenta que yo también entraba dentro del espectro autista y no fue nada fácil. Aparte también me di cuenta de esta parte de que yo como mamá sí entendía a mi hijo y cuando empecé a conocer papás dentro que sus hijos tenían autismo pero ellos no, eh, no lograba yo entender por qué a ellos sí pasaban por un duelo y por qué, justo por qué les dolía tanto y por qué no entendían lo que les estaba pasando a sus hijos, ¿no? Eh, para mí era muy confuso y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ellos no entienden que tienen una crisis por tal o tal cosa, ¿no? Ellos decían, mucha gente te dice, es que de la nada empezó a llorar, es que de la nada, y yo decía, es que no, o sea, siempre va a haber algo que detone, y yo siempre lo sabía, pero ellos no, entonces para mí todo era como muy confuso. Entonces pasé 2 años como negando que yo tuviera como autismo, eh, como queriendo aprender más, pero al mismo tiempo dándome cuenta que yo entraba dentro del espectro, pero me dolía, me dolía esta parte yo decía, sí está bien que mi hijo lo tiene, pero como que yo, ¿no? Si yo ya estoy grande. Pero pues la realidad es que fueron 2 años bastante complicados, difíciles, en donde pues evadía yo el que yo estuviera dentro del espectro, más bien era como enfocarme en mi hijo, ¿no? Eh, Después de esos 2 años agarré y dije, ok, ya no puedes decir que no lo tienes que afrontarlo y tienes que empezar a aceptar y a entender si sí lo tienes o no lo tienes, ¿no? Ya no puedes evadir. Entonces empecé a investigar más, ahora sí, sobre el autismo y sobre el autismo en mujeres y pues todo me checaba y al principio era la evasión, si leía algo pues lo dejaba, ¿no? No quería leer y evadía. Y pues no, ya ahí en ese momento decía, ok, vamos a retomar todo lo que dejé y todo lo que no leí y vamos a enfrentarlo. Y lo enfrenté y dolió muchísimo darme cuenta que toda mi vida sufrí y fui violentada por ser diferente, eh, por hacer las cosas de diferente manera, por pensar diferente, por tener un cerebro diferente, porque, porque efectivamente tampoco sabía
expresar lo que me pasaba. Eh, Decía algunas cosas, por ejemplo, de niña decía, no me gustan usar los vestidos, no me gustan los vestidos, pero yo no sabía explicar que era porque la tela me lastimaba, ¿no? Entonces eran simplemente el berrinche de no ponerme vestido, pero realmente era porque para mí era muy incómodo ponerme un vestido. Entonces fui como entendiendo todo lo que había pasado en mi vida, fue como regresar y ver una película de mi vida de una manera diferente, ¿no? Ya no de la versión de Yasmín nada más, sino la versión de cómo me veían los demás y de que efectivamente pues entraba dentro del espectro autista. Yo tengo una memoria fotográfica, todo lo veo en imágenes y guardo imágenes en mi cerebro. Entonces sí fue como sacar todas esas imágenes que guardé en mi cerebro durante toda mi vida y empezar a verlo desde una manera muy distinta. Y pues sí, fue muy doloroso. Eh, me aventé otros 2 años buscando especialistas adecuados que pudieran como ayudarme y diagnosticarme. Antes del diagnóstico de mi hijo y después del diagnóstico de mi hijo, yo fui con un montón de psicólogos porque efectivamente yo necesitaba ayuda. Yo, yo sabía que yo necesitaba ayuda para aprender a poner límites, porque tenía muchas dificultades, sobre todo en los trabajos. O sea, no me quedaba en los trabajos por mi honestidad al contestar las pruebas psicométricas, al contestar en las entrevistas, pues no, no había como forma de que yo pudiera como quedarme y cuando después de un tiempo logré como quedarme en los trabajos, pero duraba poco tiempo, duraba meses porque no entendía las órdenes que me daban. Las instrucciones que me daban para mí eran muy confusas y yo cuando me daban una orden yo la hacía, pero resulta que la hacía mal. O sea, todo el tiempo en todos los trabajos siempre hice todo mal. Y para mí eran crisis bastante fuertes en donde yo no entendía por qué me pasaba esto, ¿no? Y siempre le echaba la culpa a los jefes. Siempre decía, es que tú no me explicaste bien, es que él tuvo la culpa porque no me explicó, porque pues yo necesitaba otro tipo de instrucciones, instrucciones más claras, más cortas, y pues ellos ni yo tenía un diagnóstico como para decirlo y ellos tampoco son claros, ¿no? Entonces era mucha confusión y entraba en crisis ya siendo una adulta, ya estando en los trabajos, porque todo me salía absolutamente mal, eh, y bueno, terminaban corriéndome el trabajo o terminaba renunciando yo. Y bueno, o sea, tenía problemas realmente graves y yo pues buscaba ayuda y no la encontraba. Los psicólogos con los que fui no sabían de autismo, eh, no me comprendían, me decían cosas que yo no podía como hacer, ¿no? Entonces, recuerdo que hubo una, que ahí fue cuando dije ya, la última que vi antes de mi diagnóstico, que me obligaba a verla a los ojos. Ahí fue cuando dije, no, tengo que buscar ya a un especialista en autismo para que me diagnostique, porque yo sé que estoy dentro del espectro, pero si voy con más psicólogos que no saben de autismo, va a seguir lo mismo, ¿no? Y no voy a avanzar. Entonces logré encontrar pues a la psicóloga que me diagnosticó. Lo que yo hice para poder escogerla a ella, en primera porque me di cuenta que los diagnósticos para adultos pues son caros. Es como muy inaccesible para una persona pues de un estratos bajo, ¿no? Entonces fue muy complicado en primera darme cuenta que era demasiado elevado el precio. Después darme cuenta que había muy pocos profesionales que te pudieran diagnosticar y, y de esos profesionales que estaban aquí en México, poder como escoger como cuáles son los que pudieran diagnosticarme, cuáles alguno que pudiera saber de autismo en mujeres
y pudiera darme un diagnóstico certero porque había escuchado de otras mujeres en el autismo que, bueno, en mi caso no tuve un diagnóstico erróneo, ¿no? Pero no me diagnosticaban porque no sabían de autismo los psicólogos que vi, pero a otras mujeres autistas las diagnostican con otros diagnósticos y no les dan un diagnóstico de autismo y también ellas con otro diagnóstico no se sienten como bien hasta que no dan con el que es el de autismo, ¿no? Lamentablemente hay muy poca información, la gente no sabe qué es el autismo, yo misma era una ignorante en el autismo y tuve que armarme de muchas herramientas para poderme entender a mí misma. Eh, Logré el año pasado mi diagnóstico oficial eh, y el diagnóstico te cambia la vida, o sea, porque es una calidad de vida. Diagnóstico para mí significa calidad de vida. Desde que nos dieron el diagnóstico de mi hijo, cambió su calidad de vida de mi hijo. Es más feliz y como familia también tomamos la decisión de desescolarizarlo porque no servían las escuelas. Después de haber pasado por varias escuelas y después de tener un diagnóstico, aún así no se pudo adaptar al sistema y el sistema tampoco se adaptó a mi hijo, ¿no? Entonces agotamos todas las posibilidades que habían dentro del sistema para que él pudiera seguir ahí. Estuvo 2 años y medio con maestra sombra, pero se agotaron las opciones y tuvimos que salir del sistema por salud mental de mi hijo y por salud mental mía, porque yo me desgasté bastante yendo a las escuelas tratando de explicar la condición de mi hijo. Dimos pláticas, hicimos un montón de cosas, pero finalmente no lo entendían. No sé, no sé qué me faltó para poder llegar a los maestros y a las personas que estaban ahí encargadas en la escuela para que lo pudieran entender, ya que no me escuchaban. Yo sentía que no me escuchaban, ¿no? Que, si es que usted es la mamá, no es la psicóloga. Usted no nos puede venir a decir aquí qué es lo que tiene su hijo o cómo tratarlo. Lamentablemente, bueno, nos fue bastante mal. Hago homeschool con mi hijo en casa. El diagnóstico a mí me ha dado calidad de vida porque también a raíz de que yo me empecé a dar cuenta que tenía, que estaba dentro del espectro autista, pues yo dejé mi trabajo, obviamente porque no funcionaba los trabajos, y dejé también una maestría en administración de empresas, que no era lo mío, que simplemente lo estaba haciendo pues por lealtad a mis papás y porque pensé que con eso iba yo a obtener dinero para poder pagar las terapias que mi hijo necesitaba. Y la verdad es que abandoné todo, era demasiado cansado, era demasiado abrumador. 2 semanas después de haber dejado el trabajo y la maestría me dio una parálisis facial. Entonces fue una sobrecarga muy fuerte en donde yo me di cuenta que tenía que parar, buscar mi diagnóstico y buscar otras formas de vivir. Entonces al encontrar también el homeschool, encontré otras familias que se dedican a trabajar desde su casa, son papás, mamás que trabajan desde su casa y que educan a sus hijos en casa. Entonces yo también empecé a ver posibilidades de poder trabajar desde casa y he logrado trabajar desde casa a mi ritmo. He logrado que mi hijo aprenda también a su ritmo y con nuestros propios términos sin que nadie nos diga qué es lo que tengamos que hacer, porque justo ahí es donde estamos fallando, ¿no? Vivimos más felices, tenemos una calidad de vida. Soy artesana, soy artista plástico, también doy asesorías de emprendimientos y pues hago muchas cosas que tengan que ver con el arte. Soy activista del autismo desde hace 5 años y pues también doy asesorías para papás para que hacen homeschool con sus hijos con autismo y pues hablo de autismo todos los días porque necesitamos que se visibilice que las mujeres dentro del espectro autista estamos infradiagnosticadas. No es verdad que hay más hombres que tengan autismo que mujeres, simplemente las mujeres pasamos desapercibidas y somos invisibilizadas porque aprendemos a imitar. Pero en realidad ahí estamos y sufrimos mucho al no tener un diagnóstico. Soy Yasmín y soy autista.